Hola queridos amigos, que la paz del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Están en la Online World Church, una iglesia sin fronteras, más precisamente el Step One. Para quienes no conocen la OUC, suscríbanse ya al canal @OUCBR. Todos los martes y sábados tenemos cultos con nuestro querido pastor Chris Durán a través del canal de YouTube @OUCBR. Pero cuando se suscriben a OUCBR, también se mantienen al tanto de la información, las notificaciones y los videos que publicamos en el canal oficial de la OUC. Además de los videos, los cultos, nuestro querido y amado pastor Chris Durán y los estudios bíblicos de nuestra iglesia, tenemos la lista de reproducción de Step One en el canal de YouTube de la OUC. Todos los viernes a las 9 de la noche traigo una palabra dirigida por Dios para bendecir tu vida, para traer comprensión sobre nuestra iglesia. Son los principios, son las doctrinas de nuestro ministerio. A veces la persona se encuentra con un mensaje de nuestro querido pastor Chris y allí decide registrarse, quiere formar parte, ser miembro de la iglesia en línea. Entonces te encontrarás con Step One. Todos los viernes traigo un mensaje específico para orientar tu comprensión sobre cómo funciona la iglesia en línea. Todos los viernes hablo de temas muy importantes para tu conocimiento. Por ejemplo, hablo sobre el compromiso, sobre la visión ministerial, hablo sobre el honor, sobre el liderazgo y sobre los liderados. También hablo sobre principios familiares, principios bíblicos. Hablamos sobre el sábado, sobre los diezmos y las ofrendas. ¿Qué entiendes sobre este tema? Hablamos sobre profecías, sobre profetas, sobre dones espirituales. Todos los viernes hay palabras dirigidas a tu entendimiento. Por eso, cuando una persona se registra, hay un equipo de nuestra parte, del liderazgo, que se pone en contacto con los interesados. Y así los invitamos a participar en Step One. Step One es este culto, el que estás viendo ahora. Soy el pastor Lucas, soy el pastor auxiliar del querido pastor Chris y también soy pastor en la iglesia Online World Church, una iglesia sin fronteras. Nuestro objetivo es hacer llegar la palabra de Dios a tu hogar para prepararte a ti y a tu familia, para que comprendan que deben hacer de su hogar, de su casa, un lugar de adoración a Dios. Hacer de su hogar la iglesia del Señor, donde al Señor le gusta morar. Es muy importante tener esta comprensión, porque nunca debemos limitar la acción de Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, Él se hace presente. Y hoy no será diferente. Creo que el Señor le dará a entender cómo estar dentro de una iglesia, cuál es el papel fundamental de un discípulo de Jesús, de un discípulo del Señor. ¿Qué debe hacer para tener comunión con el Señor e incluso desarrollar una intimidad con Dios? Entonces, no se vaya. Quédese hasta el final de este servicio y sin duda será bendecido y totalmente edificado con el mensaje que recibirá esta noche aquí en la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Hay un mensaje maravilloso para su corazón y estoy convencido de que será muy bendecido esta noche. Sean todos bienvenidos. Estás en el Step One, la primera parada. ¿Qué es el Step One? El Step One son mensajes dirigidos por mí, con el fin de prepararte para el conocimiento sobre la iglesia en línea. En el Step One, todos los viernes, traigo un mensaje diferente. Hoy hablaré sobre el honor, sobre el discipulado. Hablaré sobre el liderazgo y el liderado. Hay algo muy importante que deben entender, que debemos entender, y es que vamos a hablar de Josué. ¿Quién era Josué? Josué tuvo un ministerio de conquista. Conquistó tierras, conquistó espacios, ganó batallas, era valiente, un guerrero audaz, decidido a conquistar. Josué tuvo este gran ministerio de conquista. ¿Saben por qué? Porque caminó junto a Moisés. Estuvo codo a codo con su viñador, con su líder, según la parábola del viñador. Josué, un valiente dedicado a la obra, al servicio del Señor. Josué era un hombre de visión, un hombre que tenía visiones,
un hombre que veía a lo lejos la prosperidad, la bendición del Señor, y por caminar codo a codo con Moisés, adquirió lo más preciado, el don de liderar. El don y la gracia del Señor estaban con Josué. ¿Por qué? Él entendió que para ser un líder era necesario ser discípulo. Entonces, cuando hablamos de honor, es el principio bíblico fundamental que debe ser vivido por todos los discípulos de Jesucristo, por mí y por ti. Este principio tiene que ver con el don, la característica del Señor para nuestras vidas, porque cuando entendemos lo que es el honor debe reflejarse en nosotros en forma de sumisión, amor, cariño, búsqueda, integridad, verdad, sinceridad para expresar lo más valioso que hay en nosotros, el Espíritu Santo, las características del Espíritu Santo, porque un verdadero creyente debe comprender el amor, el respeto. Un verdadero creyente debe comprender el liderazgo, el ser liderado, y así dejarse enseñar por la palabra de Dios, porque así el Señor desea que tengamos honor, que vivamos el honor y que expresemos ese honor a aquellos que lo merecen. Ahora, la importancia del honor. Abramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Dice: Ahora bien, hermanos, les rogamos que tengan consideración con los que se esfuerzan en el trabajo entre ustedes, que los dirigen en el Señor y los aconsejan. Tómenlos en la más alta estima y amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Aquí el apóstol Pablo exhorta y enseña a la iglesia de Tesalónica a reconocer y honrar a aquellos que trabajan arduamente entre ellos, a honrar a aquellos que llevan la palabra de Dios, a honrar a aquellos que enseñan los principios bíblicos, a honrar a aquellos que viven verdaderamente las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica diciendo: deben tener en alta estima, deben reconocer el arduo trabajo de los pastores, de los líderes, de los evangelistas, de los misioneros, de los profetas. En Timoteo se dice claramente que debemos honrar a quien merece ser honrado, o mejor aún, doblemente honrado, porque el trabajador es digno de su sustento, digno de su salario, y debemos reconocer a ese trabajador al que trae la palabra de Dios y darle doble honor. Después de todo, Él los alimenta con la palabra, con el mensaje, un pastor que verdaderamente asume el pastoreo, que verdaderamente da frutos, un hombre que vive en santidad, ese merece nuestro respeto. Entonces, entendemos aquí que Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica a reconocer y honrar a aquellos que trabajan arduamente en medio de ellos y que llevan la palabra de Dios. Honrarlos y demostrarles respeto, amor y cariño. Cuando entendemos esto, entendemos que a través del honor, de la obediencia y de la sumisión están presentes. Por ejemplo, abran en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Vean lo que dice allí en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así: obedezcan a sus líderes y sométanse a sus autoridades. Ellos cuidan de ustedes como quienes deben rendir cuentas. Obedézcanles para que su trabajo sea una alegría y no una carga, porque eso no sería provechoso para ustedes. Es decir, mi trabajo debe ser un trabajo alegre, mi trabajo debe ser un trabajo contento, un trabajo satisfactorio. Llevar la palabra de Dios, llevar las enseñanzas de la palabra de Dios a quienes verdaderamente quieren y desean recibir el pan de cada día, el alimento de cada día. Cuando entiendes que debes someterte para honrar a tu líder, porque ese líder rinde cuentas al Señor, ese líder vive una vida de santidad, tiene testimonio de vida, tiene frutos para que puedas observar en él esos frutos. Incluso si tú eres parte del fruto que tu líder ha producido, entonces debes honrar ese liderazgo, debes entender sobre el liderado y el liderazgo. Si eres liderado o liderada por un líder de excelencia, ¿por qué no honrar a nuestros viñadores, a nuestros líderes, a nuestros pastores?
Cuando entendemos esto, este principio fundamental, estamos honrando en primer lugar a Dios. Nunca debemos levantar el talón a nuestras autoridades, nunca debemos deshonrar. Voy a contar una historia. En la antigüedad, Noé, la Biblia dice que cuando empezó a cultivar su viña, empezó a cultivar uvas, empezó a producir bebidas y la fermentación de la uva le causó mareos, le causó embriaguez y se emborrachó con el vino. Y Noé, en cierta ocasión, se emborrachó dentro de su tienda y cuando sus hijos, principalmente cuando Cam observó que Noé estaba borracho y desnudo, Cam comenzó a burlarse de Noé, a deshonrar su autoridad. Y así, Cam fue a llevar la noticia a Sem y Jafet. Cuando Sem y Jafet escucharon la noticia, Sem y Jafet no le encontraron ninguna gracia. Para ellos no era nada gracioso y mucho menos estuvieron de acuerdo con la deshonra de Cam. Sem y Jafet rápidamente pensaron: nuestro líder, nuestro pastor, está pasando por una dificultad. Es humano, es imperfecto. Nuestros ojos están puestos en Dios, pero debemos honrarlo a Él, porque si lo sopesamos en la balanza, Noé ha ministrado mucho en nuestras vidas. Noé pasó 100 años preparando el arca para que hoy estuviéramos aquí con nuestras esposas. Sem y Jafet comenzaron a sopesar la balanza del cuidado, del amor. Mientras los pueblos de aquella época se burlaban de Noé porque estaba construyendo el arca, incluso ellos mismos deben haberse arrepentido muchas veces de dudar de su padre por construir un barco en un lugar muy seco y de que su padre hablara de lluvia en un lugar donde no llovía. Entonces Sem y Jafet recapacitaron y sopesaron todo lo que Noé había hecho. Por lo tanto, no fue por la embriaguez de Noé que Sem y Jafet decidieron deshonrar su autoridad. Al contrario, porque sabían que Noé tenía frutos y sabían que Noé tenía intimidad con Dios. Y cuando tienes un líder que tiene frutos y tiene intimidad con Dios, la caída es del hombre, pero el levantamiento es de Dios mismo. Y allí Sem y Jafet, al saber esto, tomaron una capa y de espaldas entraron en la tienda. Al entrar en la tienda, dentro de la tienda donde estaba Noé, lo cubrieron. ¿Por qué? Porque su padre estaba desnudo. El pecado era evidente. Noé tropezó, Noé falló, Noé cayó, pero Sem y Jafet fueron honorables con su liderazgo, a diferencia de Cam. Por todo lo que Noé hizo en la vida de Cam, Cam fue deshonroso, fue irrespetuoso. Cam no entendía el principio del honor, no entendía el honor que debía rendir a su autoridad. Al contrario, Cam fue deshonroso, y por ser deshonroso despertó la ira de Noé, quien más tarde maldijo a Cam y a toda su descendencia y su trabajo. Y Cam se convirtió en esclavo. La descendencia de Cam se convirtió en esclava de Sem y Jafet. Y luego entramos en todo un contexto cultural e histórico, y así se originó, es decir, dio origen a la tierra de Israel, de Canaán y otros pueblos de los alrededores. Pero lo que quiero explicarles es que la autoridad debe ser honrada, la autoridad debe ser respetada, especialmente si Noé tiene intimidad con Dios. Por supuesto, no deben consentir el error, el pecado. No deben consentir la continuidad del pecado, la práctica del pecado. Si están en otro ministerio, otra iglesia, si su líder es adúltero, si miente, si es corrupto, si es político y no vive verdaderamente los principios de la palabra de Dios, huye. No te quedes bajo su tienda, porque un día él será juzgado y todos los que están con él y consienten la mentira, el engaño, el adulterio, el robo, también serán juzgados junto con ellos. Pero la diferencia con Noé es que Noé agradaba a Dios. El honor también se manifiesta en la obediencia, en la sumisión a los líderes espirituales. No solo se manifiesta en el día a día, entre honrar a una autoridad política como un presidente, una autoridad escolar, un policía, sino también en el día a día a nuestros líderes espirituales. El honor transmite la obediencia, que debe hacerse de manera que el liderazgo sea una gran alegría y no una carga. Bueno, me ha pasado en particular
que algunos discípulos se han convertido en una carga. No lo puedo engañar, porque así está escrito en la Biblia. Si ustedes no honran a sus viñadores, a su liderazgo, si no honran a sus pastores, en lugar de que el trabajo sea agradable, como dice en Hebreos capítulo 3, versículo 17, el trabajo se convierte en una carga, se vuelve pesado y no placentero. Entonces, reconociendo el valor de un líder, abran en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los presbíteros que dirigen bien la iglesia son dignos de doble honor, especialmente aquellos cuyo trabajo es la predicación y la enseñanza, es decir, los presbíteros que dirigen bien la iglesia, solo por el hecho de dirigir, solo por el hecho de cuidar, solo por el hecho de velar. Cada ministerio, ya sea en la alabanza, ya sea en la intercesión, ya sea en el ministerio profético, ya sea en el ministerio infantil, solo por el hecho de que estos líderes velan por la iglesia, son dignos de doble honor, y hay muchas personas que no saben reconocerlo. Hay personas que deshonran el arduo trabajo de un presbítero, de un líder, de un viñador. Hay personas que no rinden cuentas, son independientes, solo quieren lo que les conviene. El papel de un viñador, de un líder, es cuidar de una higuera para que produzca frutos. Pero cuando la higuera no produce frutos, esto causa una decepción en la vida de un líder, incluso una incapacidad. Y él comienza a pensar para sí mismo, ¿será que el problema está en mí? ¿Estoy discipulando correctamente? Pero entonces esa misma higuera, al no dar fruto, es cambiada de viñadores. Y viene otra viñadora, otro viñador, y el problema continúa. Y luego viene otro viñador y el problema continúa. El problema muchas veces no está en el líder, está en la higuera que no se deja tratar. Hay personas que son indisciplinables, hay personas que no quieren rendir cuentas, hay personas que no confiesan sus pecados, hay personas que no quieren renunciar, abandonar la práctica pecaminosa, pero quieren estar en la iglesia y ocupar los primeros bancos de la iglesia. Es decir, quieren ser vistos, quieren estatus, quieren que los adulen. Aquí, en la Iglesia Mundial en Línea, enseñamos según la Biblia. Una vida de renuncia es una vida que agrada a Dios. Honrar a su liderazgo es honrar a Dios. Entender el principio de liderado y liderazgo. Entender el principio de honrar a un líder, especialmente a aquel que lleva la palabra de Dios, eso agrada al Señor. El Señor me instruyó para traer esta palabra, porque el Señor desea que esta iglesia aprenda sobre el honor, aprenda sobre la sumisión, sobre honrar a un liderazgo que paga un precio de oración, de ayuno, de intercesión por tu vida. Si eres parte de esta iglesia, si ya tienes tu viñador, tu viñadora, eres discipulado, participas en viñas, honra a tu liderazgo, el liderazgo que Dios ha establecido sobre tu vida. Hay personas que tienen traumas porque han sufrido, porque han sido abusadas por autoridades equivocadas, porque ellas mismas no tuvieron discernimiento del techo ministerial bajo el que se colocaron. Y así trajeron a su vida líderes autoritarios, líderes que no son líderes. Trajeron a su vida un yugo pesado, pero cuando tenemos la dirección, el discernimiento a través de la oración, a través de la búsqueda de la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos lleve donde hay frutos, donde hay testimonio, allí hay líderes que pueden ayudarte y no todos son iguales. No es porque en la iglesia X, tal vez aquí haya algunas personas, puedo estar hablando directamente con algunas personas que han pasado por traumas, lo que significa que tú volverás a pasar por traumas. Hay personas que tienen miedo de amar porque han sido traicionadas. Hay mujeres que tienen miedo de amar, de dar una segunda oportunidad. Los hombres también, los jóvenes también, porque han tenido decepciones amorosas. Hay personas que no confían en la amistad porque han sido traicionadas por amigos, pero no todos son iguales. ¿Cómo reconocer a un verdadero líder? Observa los frutos, lo que lleva consigo, el legado, la palabra. Obsérvalo construyendo todos los días, tomando madera por madera, tallando las maderas, el martillo, el clavo, la sierra, cerrando las maderas y colocando clavo por clavo.
la sierra y cerrando tabla por tabla y tallando todas las maderas. Observa el trabajo arduo. Incluso el polvo de aserrín que cae de las maderas lo usa como abono. Tanto trabaja un leñador, tanto trabaja un carpintero, porque el Noé que es Noé estará preocupado en construir un arca para salvarte a ti y a tu casa, para salvarte a ti y a tu familia. Un verdadero Noé está dispuesto a guiarte, a entrar dentro del arca. El Noé que no es Noé se afligirá por lo que la gente dice de él y dejará de construir el arca. Porque en particular, cuando estoy cuidando a un discípulo, quiero verlo liderando. Mi deseo es ver a un pastor, mi deseo es ver a un líder, alguien que pueda cuidar de vidas, alguien dispuesto a crecer. Cuando estoy cuidando algunas vidas, algunos discípulos, mi objetivo es llevarlos al crecimiento. No escatimaré esfuerzos para que eso suceda. Y muchas veces les pregunto, ¿no me preguntan? ¿No les interesa? Vamos, leamos la Biblia, hagamos devocionales, oremos, vamos a ayunar, vamos a interceder, vamos a levantarnos temprano por la mañana, lean libros, busquen la presencia de Dios, busquen la intimidad con el Señor, porque mi papel como viñador, como líder, es traer las ramas que recogí en el bosque. Corto la madera, los palos y los pongo en la fogata para calentar a todos los marineros que tienen frío. Porque un Pablo que es Pablo nunca deja que sus marineros pasen frío en la isla de Malta. Pablo enseña que aquellos que lideran bien, especialmente los que se dedican a la predicación y la enseñanza, son dignos de doble honor. Rectifico, Timoteo, son dignos de doble honor, y especialmente aquellos que traen la enseñanza y la práctica de la palabra, como dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Ahora, voy a volver al principio de esta predicación, en la que hablamos de Josué, el ministerio de la conquista. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9, dice así: Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Entonces los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. La unción que estaba en Moisés, Josué la llevó consigo. El testimonio de la iglesia, tú, líder, debes llevarlo contigo para que tu discípulo también pueda entender a qué líder debe seguir. Esto es para el liderazgo de esta iglesia. Ahora tú que quieres ser discípulo, aprende a escuchar. Deja que te discipulen, deja que te traten, deja que te enseñen, deja que te guíen, sobre todo si hay un Moisés con frutos. Moisés y Josué lideraron con fidelidad y obediencia al pueblo, y todo lo que Moisés enseñó, Josué lo aprendió. El ministerio de Josué fue grande, porque caminó codo a codo con Moisés. Honrar a nuestros líderes es un mandato bíblico que trae bendición tanto a los líderes como a los liderados. Cuando honramos a nuestros líderes, en realidad estamos honrando a Dios y fortaleciendo nuestra unidad y el crecimiento de la iglesia. Que siempre podamos mostrar respeto, honor, amor, obediencia y reconocimiento a aquellos que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Así que mis queridos, presten mucha atención a lo que Dios quiere decirles a través de mis labios para sus vidas. Si el líder que han elegido, ustedes que no forman parte de esta iglesia, el líder que han elegido para estar bajo su cobertura, si él no ora por ustedes, si no tiene una vida en el altar, su familia, es necesario tener una vida en el altar. Los hijos también, porque Josué, su casa, toda su casa, él dijo: yo y mi casa servimos al Señor. Si eres líder y estás viendo este culto, tú siendo pastor, ¿cómo está tu casa? ¿Es una referencia para aquellos que están bajo tu autoridad o es un desastre donde tus hijos no viven verdaderamente el evangelio? Hay peleas, disputas, confusiones dentro de tu casa y las enseñanzas de la palabra de Dios no se aplican en tu familia. Pues yo te digo que no eres líder y debes aprender a ser líder y a dirigir tu casa también bajo ese liderazgo, porque hay líderes que tienen un ejemplo que ofrecer a aquellos que quieren ser líderes,
pero no son líderes. Hay personas que quieren ser líderes, hay personas que quieren ser pastores, pero no están preparadas para pastorear, porque no dan ejemplo, no dan un buen testimonio. Si tu líder no vive verdaderamente la palabra, no predica la verdad, si tu iglesia no vive lo que está en las Escrituras, en la palabra de Dios, ¿por qué estarías bajo la autoridad de aquellos que no son capaces de liderarte? ¿O por qué pondrías un yugo pesado? Cuidado también con la falsa profetisa Jezabel, porque ella está dentro de las iglesias. Ella trae opresión, peso, manipulación. La palabra de Dios no trae un yugo pesado. Al contrario, la carga que Jesús nos deja es ligera. Hay una carga, hay un compromiso, hay un precio que pagar, pero esa carga es ligera. Si tú, que estás en otra denominación, en otro ministerio, te has encontrado con esta palabra, entonces pon a prueba a los apóstoles que dicen ser apóstoles y no son apóstoles, y no toleres las enseñanzas de los nicolaítas. Cuidado con la falsa profetisa Jezabel. No dejes que tu iglesia sea el trono de Satanás y que te sientes en medio de las sillas preparadas para los que pertenecen a Satanás. No seas una iglesia tibia que no es ni fría ni caliente, sino sé una iglesia perseverante en la justicia y en la fe en Cristo Jesús. Ten discernimiento. Ahora, tú que formas parte de esta iglesia, que recibes abono, que recibes agua, que recibes cuidados, estamos dando lo mejor de nosotros. Soy testigo de cuánto los líderes de esta congregación han dado lo mejor de sí mismos para cuidar de vidas, y cuántos líderes son deshonrados por personas que no entienden el principio del honor. ¿Qué quieren elegir? ¿A quién quieren seguir? ¿A qué líder? ¿A qué viñador? Y no comprenden lo que Dios ha puesto en su vida, la autoridad que Dios ha instituido para conducir a esa persona al crecimiento. No podemos juzgar lo que Dios ha establecido para nosotros. Debemos aceptar y tratar de entender lo que Dios quiere decirnos para nuestro crecimiento y madurez. Debemos comprender cuando Dios hace sus elecciones, porque Él conoce nuestro interior. Él sabe dónde necesitamos ser tratados. Y sí, hay personas que entran en esta iglesia, pasan por el proceso del Step 1, conocen todos los mensajes, todas las palabras, la orientación, la disciplina, la doctrina de la iglesia, y cuando comienzan a ser discipulados, cuando comienzan a ser acompañados, no valoran el trabajo de un profeta, no valoran el trabajo de un presbítero, de un obrero, y lo deshonran. No entienden nada de honor. Incluso la nación brasileña está muy lejos de entender lo que es el honor, porque el honor va mucho más allá de lo que está escrito en el diccionario. El honor va mucho más allá de simplemente decir, da una ofrenda a tu líder, dale un regalo a tu líder. No. El honor comienza con un principio simple y profundo, que puedas dejarte guiar, dejarte cuidar, que puedas entender y comprender en cuanto a escuchar, a aprender. Aunque lo sepas, aprende a escuchar, entiende lo que hizo David. Tuvo la oportunidad de acabar con Saúl de una vez por todas y dijo, «Ay de mí si toco siquiera un cabello o el borde del manto de mi Señor. Estaré yendo en contra de mi Señor». David fue un hombre totalmente honorable, a pesar de ser deshonrado por Saúl, a pesar de ser perseguido por Saúl. Y mira lo que hizo David. David enfrentó a Goliat, David trajo victorias a Israel, David venció ejércitos. David fue un adorador por excelencia, incluso hacía que el rey se calmara. Traía paz al palacio, traía alabanza al palacio. ¿Y qué recibió David a cambio? Deshonra. ¿Qué recibimos nosotros a veces a cambio como viñadores? Deshonra, porque hay muchas personas maliciosas que solo quieren su propio beneficio, lo que les conviene. Mientras todo va bien, recibiendo oración, intercesión, abono, palabra, enseñanza, perfecto. Pero cuando llega el enfrentamiento, la lapidación, abandona el cigarro, abandona el adulterio, la prostitución, la bebida, la mentira, abandona los pecados. El que ama la idolatría, el que ama el pecado, se rebela. Por eso aprendemos un principio fundamental en nuestra iglesia. Jesús dijo a sus discípulos, Mateo capítulo 7, versículo 6,
No den lo que es sagrado a los cerdos ni a los perros. ¿Por qué? Si lanzas las perlas que son sagradas a los cerdos, ellos entenderán que siempre están en la pocilga. ¿Y qué harán en la pocilga? Pisotearán las perlas, no valorarán la palabra, el cuidado, la enseñanza, el amor, el acompañamiento, el discipulado. Y entonces los cerdos, cuando extiendas las manos para acariciarles la cabeza, te morderán y le arrancarán el dedo a su dueño. Le arrancarán la muñeca, la mano, el brazo, el antebrazo y lo destrozarán. Y el brazo del dueño que cuida de los cerdos en la pocilga servirá de alimento para los cerdos. Y eso es lo que suele ocurrir cuando hay arrogantes, insumisos, rebeldes, cabras que entran en la iglesia y no valoran el trabajo de un líder, de un viñador. Son capaces de herir a un líder amable, sano, que vive verdaderamente la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son cerdos, porque son lobos, porque son obstinados. Mateo capítulo 7, versículo 6. No des lo que es sagrado a los cerdos. Hemos aprendido esto, lo enseño a los líderes. Como obispo de la iglesia, lo enseño a todos los líderes, a los pastores. Mientras la persona quiera, mientras ella decida, si es necesario, camina 1, 2, 3 millas con ella. Mientras ella quiera, lucha por su vida, lucha por su conversión, abona, trae agua, trae cuidado, enseñanza, orientación, dirección. Lleva a esa persona al conocimiento de la palabra de Dios, para que deje de ser ignorante y se convierta en practicante de la justicia, la verdad y el amor. Lleva a esa persona a conocer verdaderamente a Jesucristo, tal como es. Ese es el deber del liderazgo. Pero cuando una persona no quiere y empieza a dar coces, patadas y quiere avanzar, morder, cuando el líder le tiende la mano, entonces entendemos lo que dice en Mateo. No es para cualquiera dar el conocimiento, las revelaciones, las perlas. Ahora bien, cuando hay un discípulo dispuesto a aprender, sumiso, respetuoso, amoroso, con ganas, con sed, con hambre de justicia, nuestro deber es alimentarlo, nuestro deber es cuidar de él, para que así, cuando crezca, deje de ser esclavo, porque el heredero, mientras es niño, no difiere en nada de un esclavo. Cuando deje de ser esclavo, se convertirá en dueño, se convertirá en líder. Y todo Josué que camina con Moisés tiene las características de Moisés, sabe muy bien cómo conducir al pueblo a la liberación. Moisés trajo al pueblo que estaba preso en Egipto para ser libres, y Josué condujo al pueblo a esa libertad, cruzando el Jordán. Josué terminó lo que Moisés había comenzado, porque Josué tuvo un gran ministerio de conquista, porque caminó junto a Moisés. Mis queridos, para terminar, ¿desean ser discipulados? ¿Pueden entender la importancia del discipulado en su vida, de alguien que pueda guiarlos hacia el crecimiento, la lectura de la palabra, el conocimiento bíblico, alguien que pueda ayudarlos a crecer y avanzar hacia la conquista? ¿Pueden entender esto? ¿Están dispuestos ustedes que aún no se han inscrito, que no han hecho su registro? Entonces, al final de este culto, inscríbanse en el sitio web igrejaouc.com.br y así nos pondremos en contacto con ustedes. Habrá una selección que se llama Step 1. Escucharás todos los mensajes antes de ser acompañado. Es un principio para que entiendas sobre el honor, sobre el compromiso, sobre los principios bíblicos, los principios familiares, sobre el sábado, sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre el liderazgo, sobre el liderado, concluyendo todo el paquete. Allí serás acompañado, y cuando sea acompañado por un viñador, ¿no he oído hablar de la honra? ¿No he oído hablar de los diezmos? Espera, eso se dijo en Step 1. Después de todo, todos los que entran en el ministerio pasan por esta etapa, porque no queremos perder el tiempo con quienes no quieren nada con nada. Es bíblico, porque Jesús nos enseñó eso. Desde el momento en que lo comprendas todo y pases por esa puerta,
puedes estar seguro de que serás muy bien cuidado. Al fin y al cabo, nuestro mayor placer es hacer que produzcas frutos y puedas liderar a aquellos que necesitan ayuda. Este es el mensaje de hoy para el Step One. Bienvenidos a la Online World Church, una iglesia sin fronteras. Hasta el próximo viernes, y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Voy a orar por tu vida. Evalúate a ti mismo, evalúa el techo ministerial, evalúa tu liderazgo, evalúa tu propio corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este mensaje. Que haya, Señor, sumisión, amor, respeto y honor por los líderes que tú has constituido. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que es el honor y la sumisión, y que el Señor ponga en nuestro corazón amor por nuestro liderazgo. Gracias, Señor. Nunca podríamos cruzar el Mar Rojo si no fuera por Moisés, que nos enseña y nos instruye. ¿Cuál es el camino por el que se abrirá el mar? ¿Es por este lado o por aquel? Nunca, Señor, podríamos llegar a Canaán, una tierra que mana leche y miel, si Josué no esperara tu voz y escuchara del Señor: levanten el campamento y crucen el Jordán. Nunca, Señor, conquistaremos ciudades si no entendemos que necesitamos ser organizados y discípulos. Gracias, Señor, por este mensaje. Te alabo y te exalto por siempre. Amén.